Muy buenos días, hermanos, amigos que nos acompañan en esta mañana. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes, a los amigos y hermanos que nos siguen a través del canal de YouTube, a través de la plataforma del Facebook. Queremos darle la bienvenida a este tiempo que hemos dedicado a nuestro Dios. Quiero iniciar dándole muchas gracias a Dios por el grupo de alabanza, por estos hombres y mujeres que muestran compromiso ante Dios y dedican su tiempo para preparar el ambiente para nosotros escuchar esta palabra de Dios. Qué hermoso es alabar y adorar a nuestro Dios. La semana pasada iniciamos el estudio de la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosas. Y Pablo recibe un reporte de Epafras de la manera como Dios estaba obrando en la vida de estos hermanos, pero al mismo tiempo del peligro y la presión a la cual estaban siendo sometidos estos hermanos por las herejías, por los falsos maestros. Y el apóstol Pablo escribe esta carta desde la prisión para animar a la iglesia, para estimular a los hermanos, para recordarles que han puesto su fe en Jesucristo. Y si están en Cristo, están completos. Si están en Cristo, no les falta nada. Que Cristo es muy superior a cualquier sistema filosófico y religioso que el hombre se pueda inventar. Y elegimos como texto base de toda la serie Colosenses capítulo 2, versículos 9 y 10. Y estimulamos a la iglesia a aprenderse esa porción. Hermanos, si usted se aprende esa porción es palabra de Dios y va a ser de bendición para su vida. Dice Efesios capítulo 2, versículos 9 y 10. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él. En la porción que vamos a estar estudiando en esta mañana, de los versículos 3 al 8, es todo una oración en el idioma original. Y aún en el español, si uno toma algunas versiones, la Biblia textual, vemos que lo colocan exactamente como toda una oración hasta el versículo 8. Y en esta porción, Pablo expresa gratitud a Dios por el impacto del evangelio en la vida de los hermanos de Colosas. Pablo está contento por el crecimiento de estos hermanos, y a lo cual le llama santos y fieles. Contento porque están mostrando compromiso a Dios, están mostrando fidelidad a Dios, y sobre todo están dando frutos que muestran, evidencian una correcta relación con Jesucristo. Quiero invitarles a leer esta porción, Colosenses capítulo 1, versículo 3 al 8. Colosenses capítulo 1, verso 3 al 8. Dice la palabra de Dios: siempre orando por nosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, venimos ante tu trono de gracia para reconocer tu grandeza, para reconocer que eres Dios, que eres el único Dios verdadero, el todopoderoso, el Dios creador del cielo y de la tierra. Nosotros en esta mañana nos postramos ante tu majestad, agradecido por este día,
agradecidos, Dios, por la salvación que tenemos en Cristo. Porque reconocemos que no somos merecedores, Dios, pero tu gracia fue mayor que nuestro pecado. Y queremos dar toda la gloria, toda la honra y todo el honor solo a ti. Por eso nosotros venimos y abrimos tu palabra en esta mañana. Porque queremos aprender de ti. Queremos escuchar tu voz. Queremos ser instruidos por tu palabra, Dios. Oramos para que ella sea de edificación para cada uno de nosotros. Yo oro, mi Dios, para que tú guíes mis pensamientos, guíes mis palabras, guíes todo mi ser. Para yo hablar palabras, mi Dios, que estén de acuerdo a tu verdad. Oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. El apóstol Pablo inicia en el verso 3 diciendo: damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. El apóstol Pablo agradece a Dios por lo que los colosenses son. Agradece a Dios por la fidelidad de aquella iglesia. El apóstol Pablo agradece a Dios, quien es que hace posible todo aquello y quien merece todo reconocimiento y gratitud. El apóstol Pablo está diciendo: siempre que oro por ustedes, doy gracias a Dios. Y aquí hay una lección para mi vida. Aquí hay una lección para los que están en el liderazgo. Aquí hay una lección de vida para los que están al frente de un ministerio. Aquí hay una lección de vida para todos. Aquí vemos al apóstol Pablo orando por la iglesia. Orando por la iglesia. Cuando usted ora por otros, usted está mostrando a Dios que el otro le importa. Cuando usted saca tiempo para orar por su hermano, usted le está mostrando a Dios que su hermano le importa. Cuando usted ora por otros, usted está mostrando señales de madurez. Usted quiere ver qué nivel de madurez usted tiene. Mire el tiempo que usted invierte en orar por los otros. Y Pablo está preso. Independientemente de la condición que el apóstol Pablo estaba viviendo y sufriendo, el apóstol Pablo oraba por las iglesias. Era muy común del apóstol Pablo orar por las iglesias. Siempre hay un hermano que necesita tu oración. Escucha bien. Siempre hay un hermano que necesita tu oración. Es importante que aprendamos a orar los unos por los otros. Es importante que aprendamos a orar por la iglesia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, yo me hago acompañar de un grupo pequeño de hermanos que oran por mí. Cuando voy a preparar una serie, yo llamo a esos hermanos: oren por mí, voy a preparar esta serie para que Dios me dé entendimiento, para que Dios me guíe. Cuando voy a comenzar a predicar la serie, vuelvo y llamo a estos hermanos: hermanos, oren a Dios que voy a comenzar, y lo que quiero es que Dios use su palabra para bendecir la iglesia. Necesitamos orar los unos por los otros. Necesitamos orar por la iglesia. Necesitamos orar por los pastores de la iglesia. Esto no se trata de nosotros, esto se trata de Dios. Y el apóstol Pablo aquí está orando por los hermanos. Siempre que oro por ustedes, dice el apóstol Pablo, doy gracias a Dios. Para entender el contexto que tenemos delante, que como le decía es una oración, todo es una oración, tenemos que ir hasta el verso 5 y 6, leer toda la porción y ir hasta el verso 5 y 6 para ver cuál es el motivo que está llevando al apóstol Pablo a dar gracias a Dios. ¿Cuál es el móvil que lleva al apóstol Pablo a dar gracias a Dios? Quiero invitarles a leer Colosenses capítulo 1, versículos 4 y 5.
Colosenses capítulo 1, verso 4 y 5. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. La transformación en la vida de estos hermanos era producto de la palabra de verdad del Evangelio. Si el Evangelio transformó la vida de estos hermanos, creo que es importante detenernos en este punto y ver lo que el apóstol Pablo vio. ¿Qué impacto tiene el Evangelio en la vida de las personas? ¿Qué impacto tiene el Evangelio en medio nuestro? Y lo primero que hace el Evangelio es que transforma la vida de los que creen. Lo primero que hace el Evangelio es que transforma la vida de los que creen. Pablo estaba gozoso de ver la obra de Dios en la vida de estos hermanos. Gozoso de ver lo que el Evangelio podía hacer. Lo que Dios podía hacer a través del Evangelio. Versículo 5 y 6, Colosenses capítulo 1, versos 5 y 6. Dice, el Evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como en todo el mundo, está dando fruto constantemente y creciendo. Así lo ha estado haciendo también en vosotros desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. La transformación en la vida de estos hermanos fue producto de la palabra. Cuando oísteis y comprendisteis. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El Evangelio es un mensaje de esperanza para el que está perdido. El Evangelio es un mensaje de esperanza para el que vive sin Dios, para el que está enfermo, para el que está deprimido, para el que vive sin propósito, para el que no tiene nada. El Evangelio es el único mensaje que trae esperanza de verdad porque está basado en la gracia de Dios. En los tiempos de Colosas se enseñaba muchas maneras diferentes de llegar a Dios, como el día de hoy. Muchos falsos maestros inventando caminos alternos para llegar a Dios. Muchos evangelios falsos como el día de hoy. Y quiero decirle que toda enseñanza que radique en la habilidad del hombre intentando reconciliarse con Dios es falso. Voy a repetir. Toda enseñanza que radique en la habilidad del hombre intentando reconciliarse con Dios es falso. Solo hay un evangelio verdadero y es el evangelio de la gracia que descansa única y exclusivamente sobre la obra gloriosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sobre la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y este mensaje de Jesucristo había sido predicado a los colosenses y había transformado la vida de los hermanos. Y este mensaje sigue transformando la vida de muchas personas hoy en día. Porque es un mensaje poderoso, una vez más, basado en la obra de Cristo. Solo en Cristo, solo Cristo llena, solo Cristo es suficiente, solo Cristo basta. Porque Cristo salva, Cristo restaura, Cristo sana y Cristo libera. Solo Cristo. Solo Cristo. Estos hermanos estaban mostrando cambios en sus vidas. Estos hermanos estaban manifestando las tres virtudes más importantes en la vida de cualquier creyente. Y el apóstol Pablo va a destacar estas cosas. Las tres virtudes que quisiéramos ver en cada creyente, que yo quisiera ver en mi vida. Estas tres virtudes el apóstol Pablo las repite una y otra vez en sus cartas. Fe, esperanza y amor. Fe, esperanza y amor. En 1 Corintios capítulo 13, verso 13, el apóstol Pablo escribió: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. A los hermanos de Tesalónica le escribió en el capítulo 1, primera de Tesalonicenses capítulo 1, verso 3.
Primera Tesalonicenses capítulo 1, verso 3. Acordándonos de sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Fe, esperanza y amor. Estas tres virtudes muestran la transformación en la vida de los hermanos de Colosa. Y lo primero que manifestaron estos hermanos fue fe solo en Jesucristo. Lo primero en esa transformación fue fe solo en Jesucristo. Fe solo en Jesucristo. Dice la primera parte del verso 4, Colosenses capítulo 1, verso 4. Dice el apóstol Pablo: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Es importante observar aquí que la fe de los colosenses es en Cristo Jesús. Nuestra fe tiene que tener un objeto concreto. Y ese objeto es Jesucristo. No es tener fe por tener fe. Porque de una u otra manera todo el mundo tiene fe. Todos los seres humanos de una u otra manera tienen fe. Ahora, lo importante es ver cuál es el objeto de su fe, cuál es el centro de su fe, en qué ellos esperan. Algunos tienen fe en los ángeles, otros tienen fe en santos, otros tienen fe en su propia capacidad, en sus obras, otros en la naturaleza, buscando una conexión con un ser superior. Y esto no se trata de buscar algo superior. Esto se trata de buscar lo superior. Esto no se trata de buscar un camino. Esto se trata de buscar el único camino. Jesucristo. Jesucristo. Fe solo en Cristo es igual a salvación. Fe solo en Cristo es igual a salvación. No es fe más las acciones humanas. No es fe más las obras. No es fe más la religión. Es fe solo en Jesucristo. La única fe que agrada a Dios es aquella que está anclada en Cristo Jesús. Es estar persuadido de que Cristo es verdad y creerlo. Es estar persuadido de que Cristo es mi única posibilidad de salvación y recibirlo. Es estar persuadido de que Cristo es mi esperanza y vivir en Él. No es solamente basado en un simple conocimiento. Es creer a Cristo como mi única opción, como mi Salvador. Cuando nuestra fe está en Cristo, nuestras vidas son transformadas, somos separados posicionalmente del mundo y del poder del pecado y unidos a Cristo. La fe es imprescindible para agradar a Dios, como dice Hebreos capítulo 11, verso 6. Y no es que el creyente pueda por sí mismo agradar a Dios. Lo agrada porque vive en fe. Porque vive en fe. La segunda manifestación de esa transformación nos permite a nosotros vivir en el amor. Practicar el amor. Y el amor estaba siendo evidenciado en la vida de esos hermanos de Colosas. Una práctica genuina del amor de Dios. Dice Colosenses capítulo 1, verso 4, la segunda parte, dice: también el apóstol Pablo había escuchado del amor que tenéis a todos los santos. O sea, la segunda virtud que nos deja el poder del evangelio es el amor. Romanos capítulo 5, verso 5 dice: porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. El amor es la mayor muestra externa de que tú y yo somos creyentes. Escuche bien. El amor es una evidencia hacia lo externo de que nosotros somos creyentes. No somos creyentes por decir somos creyentes, porque hacia lo interior es correcto, pero hacia lo que los demás pueden ver es a través del amor.
Jesús dijo a sus discípulos en Juan capítulo 13, verso 35. Juan capítulo 13, verso 35. Jesús dijo: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres una iglesia grande. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieren grandes predicadores. En esto conocerán que sois mis discípulos, si asisten los domingos a la iglesia. La Biblia dice: en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Si tuviereis amor los unos con los otros. Jesús está diciendo a sus discípulos: yo me voy, ustedes se van a quedar. Y las personas del pueblo van a identificar que ustedes son cristianos por el amor que ustedes se muestren los unos por los otros. Aquí lo que Pablo destaca de los colosenses es que su amor es para con todos los santos. Miren cómo el apóstol Pablo lo enfatiza. El amor de los colosenses es para con todos los santos. El amor de los colosenses no es un amor selectivo. No estoy eligiendo amar a este, amar a ella y los demás no me importan. No es un amor que discrimina. No es un amor que hace diferencia. No es un amor que se apandilla, porque ese no es el amor de Dios. El amor que los colosenses estaban mostrando es un amor por todos los santos. Debemos recordar siempre, amados hermanos, que es un amor desde el punto de vista de Dios. No es un amor desde mi percepción de lo que yo creo que es el amor. Es el amor desde la perspectiva de Dios. Es un amor que comprende que amar a los hermanos es amar a Cristo. Escuche bien lo que enseña la palabra. Cuando usted ama a los hermanos, usted está mostrando amor por Cristo. Porque cada uno de sus hermanos forman parte del cuerpo del cual Cristo es la cabeza. Y si usted está amando a un hermano, está amando a Cristo. El apóstol Pablo está destacando esto de los hermanos de Colosa, que es un amor para con todos los santos. Con la boca se puede decir muchas cosas, pero con el amor se puede ver muchas cosas. Nosotros como iglesia hemos asumido desde hace muchos años una declaración de propósito. Realmente la hemos hecho parte de nosotros. Somos una gran familia de amor que honra a Dios, desarrollando vidas fieles a Jesucristo. Hace muchos años decidimos comprometernos ante Dios y que como iglesia decidiéramos ser una gran familia de amor. Yo me pregunto y les pregunto: ¿estamos nosotros realmente caminando hacia esa meta? ¿Estamos como iglesia viviendo no solamente de acuerdo a la palabra, también de acuerdo a esa declaración de propósito que hicimos de ser una gran familia de amor? Que la comunidad en la que estamos nos conozca por el amor que tenemos los unos para con los otros. ¿Ustedes recuerdan en qué consistió el gran mandamiento? Jesús dijo: un nuevo mandamiento os doy. Jesús dijo, Dios dijo: un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros. Pero la grandeza de la palabra de Dios es que no le deja nada a la mente del hombre a que yo pueda malinterpretar o distorsionar. Que os améis unos a otros. ¿Saben cuál es el referente para ese amor? Jesús dijo: como yo os he amado. Como yo os he amado. Con un amor real, con un amor auténtico, con un amor que se entrega, un amor sacrificial. La manera como debemos amarnos unos a otros, el referente es el amor de Cristo. Como yo os he amado. Hoy es un buen día, amados hermanos, de si nosotros no estamos
amando como Cristo espera de nosotros, no salga de este lugar sin venir a la presencia de Dios y decirle: Señor, perdóname, porque no he estado viviendo y no he estado mostrando estas virtudes que tú quieres que mi vida muestre. Porque no he estado amando a la altura que tú esperas, Dios. Perdóname, Dios. Que este sea un día donde Dios traiga paz, traiga gracia al corazón de cada uno de ustedes. Una tercera transformación que hace el Evangelio es que nos permite vivir en esperanza. Nos permite vivir en esperanza. Dice el verso 5, Colosenses capítulo 1, verso 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Aquí en el texto y en el 1:27 de Colosenses, vamos a verlo más adelante, la esperanza está vinculada a Cristo. Dice Colosenses 1:27 que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. La fe descansa en Cristo, el amor es consecuencia de estar en Cristo y la esperanza es la presencia de Cristo en la vida del creyente. La esperanza está reservada en los cielos, dice el apóstol Pablo. Esa esperanza que está garantizada, reservada para cada uno de ustedes en los cielos, y nadie puede cambiar esa esperanza porque la esperanza es Cristo. Esa esperanza, esa garantía nos debe llevar a nosotros a vivir en fe, a vivir manifestando amor, a vivir dependiendo de Dios a pesar de los golpes de la vida, a pesar de las situaciones adversas que la vida nos presente, a pesar de que las cosas no salgan como yo estoy esperando. Yo estoy en Cristo, tengo una esperanza garantizada en los cielos, y eso me debe llevar a mí a vivir cada día en amor y vivir en fe, dependiendo 100% del Señor. Toda esta vida temporal no se puede comparar con la gloria que ha de ser manifestada, como dice Romanos capítulo 8, verso 18. Romanos 8, 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Hermanos, lo que nos espera es glorioso. Lo que nos espera está reservado en los cielos. Y refiriéndose a esta esperanza que está reservada, dice el autor de Hebreo capítulo 6, verso 19, Hebreo capítulo 6, verso 19, refiriéndose a esa esperanza, dice: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Todos saben lo que es un ancla. Cuando un barco va, se detiene, tiran el ancla al mar para que ese peso estabilice el barco. Se ancla en la profundidad. La vida de nosotros como creyentes debe estar anclada, fija, sujeta totalmente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. Esta esperanza es conocida previamente por la proclamación del Evangelio de la gracia. Una vez más, el Evangelio es un mensaje de Dios que proclama esperanza al hombre por medio de la fe en Jesucristo. Y miren cómo el apóstol Pablo enfatiza esto. El apóstol Pablo dice en el verso 5: un mensaje verdadero establecido en la palabra verdadera del Evangelio. Parece redundante, pero el apóstol Pablo lo está diciendo con toda la intención. En la palabra verdadera del Evangelio. La esperanza que proclama el Evangelio no es una transformación del hombre, sino una regeneración del pecador que cree. No se trata de mejorar las personas, se trata de hacernos nuevas criaturas, nuevecito en Cristo Jesús. En muchos lugares el mensaje del Evangelio
está siendo afectado por el humanismo de nuestros tiempos, enseñando el poder del hombre para superar su situación espiritual. Es un mensaje que agrada a la gente, pero que no salva al pecador, porque es un mensaje que está basado en el tú puedes. En el tú puedes. Tú puedes. La verdadera esperanza del mensaje del evangelio habla de la condenación del hombre a causa del pecado. Habla de la imposibilidad del hombre humanamente para salvarse, pero también nos muestra la gloriosa esperanza que todos tenemos en Cristo Jesús. Una gloriosa esperanza en Jesucristo. Yo le pregunto, amados hermanos, a los amigos que nos están visitando y nos están escuchando a través de las redes, ¿qué impacto ha tenido el evangelio en tu vida? ¿Cómo te ha transformado esa palabra poderosa de Dios? ¿Estás mostrando esas virtudes que Dios quiere ver en todo creyente? Fe, amor, esperanza. El apóstol Pablo está gozoso porque los hermanos de Colosas están manifestando estas virtudes. ¿Está Dios gozoso desde el cielo con nosotros como iglesia? Porque también nosotros estamos manifestando una vida de fe, una vida de amor, una vida de esperanza. ¿Está Dios gozoso con nosotros en el cielo? Quiera Dios, hermanos, que nosotros podamos ser transformados también por el poder de la palabra. No una transformación que salga de nosotros, una transformación que venga de Dios para nosotros. Hay un segundo impacto que encontramos del evangelio. O sea, el evangelio no solamente transforma, sino que en segundo lugar produce fruto. El evangelio no solamente transforma la vida de la persona, sino que también produce fruto. El evangelio no es un sistema filosófico o religioso estático de letras muertas, sino un evangelio vivo que procede de Dios. Versículo 6, Colosenses capítulo 1, verso 6. Dice el apóstol Pablo, que ha llegado a vosotros así como a todo el mundo y lleva fruto. Y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Conocisteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. Este mensaje es un mensaje que lleva fruto y se expande. Y el apóstol Pablo dice en el texto que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo. O sea, el mensaje del evangelio no solamente había llegado a los hermanos de Colosas. El apóstol puntualiza que este mensaje había llegado a todo el mundo, refiriéndose posiblemente a todo el imperio romano. A todo el mundo. Y lleva fruto y crece en vosotros. Ese crece en vosotros tiene la idea de está creciendo. Está creciendo, da fruto mediante el cambio de vida que produce. El evangelio produce un cambio hacia adentro y hacia afuera. Una doble acción, como el champú. Hacia adentro y hacia afuera. La palabra de Dios es viva y eficaz. Miren lo que dice 1 de Pedro capítulo 1. Verso 23 y verso 25. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 23 y el verso 25. Dice la palabra de Dios. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Verso 25. Mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada. Y esta es la palabra que por el evangelio os ha sido anunciada.
El evangelio verdadero, como Pablo enfatiza, el que procede de Dios, es una semilla que fructifica, produce fruto en la transformación interna del creyente y en la salvación de los perdidos. Es una cadena de fruto. El mensaje que alcanza al creyente y también ese creyente lo lleva a otro. De manera que la palabra crece y se extiende. Voy a tratar de explicarle con un ejemplo que va a ser muy palpable por todos ustedes. Nuestra hermana Rosalba. Ok, estoy viendo. La hermana Rosalba ha dado su testimonio aquí en la iglesia de lo que ella era y en lo que Dios la ha transformado. De su práctica de vida y donde Dios la ha colocado. El evangelio en la vida de esta hermana ha operado poder para cambiar su interior. Pero al mismo tiempo, esta hermana ha llevado ese evangelio que la ha cambiado a otros. Y lo está expandiendo a sus hijos, a sus familiares, a vecinos. Trae invitados a la iglesia. El evangelio está provocó un cambio dentro de ella y también hacia lo externo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El evangelio es poderoso, amados hermanos. Donde el evangelio llega, se deja sentir. Miren, no es posible entender esto si no se tiene en cuenta que lo que se siembra es la semilla fértil de la palabra de Dios. Una vez pues en el campo, Dios mismo se ocupa de darle crecimiento. Dios mismo se ocupa de darle crecimiento. Pablo le escribió a los hermanos de Corintios, primero a los Corintios capítulo 3, versos 6 y 7. Primero a los Corintios capítulo 3, versos 6 y 7. Dice Pablo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Dios da el crecimiento. Es importante entender que Dios no dará crecimiento a nada que no sea la verdadera semilla del evangelio. Porque Dios no honra la palabra del hombre, Dios honra su propia palabra, el evangelio, palabra de Dios. Por eso, amados hermanos, es que es importante predicar el evangelio verdadero, como enfatiza el apóstol Pablo. El verdadero evangelio de Jesucristo, cuyo mensaje fluye de la Biblia y es un mensaje productivo que cambia la vida y nos llena de esperanza. Y en tercer lugar y por último, un tercer impacto que provoca el evangelio en nosotros es que nos provoca a la necesidad de compartirlo. Nos lleva al deseo de compartir esa verdad. De no quedarnos callados con algo tan maravilloso. Colosenses capítulo 7 y 8. Colosenses capítulo 1, versos 7 y 8. Colosenses capítulo 1, versos 7 y 8. Dice el apóstol Pablo, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. El instrumento que Dios utilizó para llevar el evangelio a los colosenses pues fue Epafras. Epafras asumió la responsabilidad ante Dios, no como una obligación, sino como consecuencia de lo que Dios había hecho en su vida.
Él no decidió quedarse callado con esas palabras poderosas, con el evangelio que había cambiado su vida. Y decidió también llevarlos a otros. Aprendió la lección bien del maestro, del apóstol Pablo. Parecer Pablo instruyó también en esos años que duró en Éfesos a Epafras y lo capacitó. Y yo le pregunto, amados hermanos, ¿qué está usted haciendo con ese hermoso tesoro que Dios ha puesto en sus manos? ¿Qué está usted haciendo con ese tesoro que Dios ha puesto en su mano? ¿Cuántas personas van a llegar al cielo por lo que tú estás predicando? Si hemos aprendido que el evangelio es poder de Dios para transformar las vidas de las personas, ¿cuántas personas van a ser transformadas por la predicación de tu palabra? O de la palabra de Dios en tu boca. Esta semana, mi esposo y yo fuimos a Gaspar Hernández y de regreso cruzamos por la montaña de Gaspar Hernández a Tenares, camino precioso. Hicimos una parada y mientras estábamos parados, eran como las 6 de la tarde, yo veía que pasaba una persona con una Biblia y luego venía una muchacha con una Biblia y luego una muchacha con un niño con una Biblia y luego una familia con una Biblia. Yo me di cuenta, deben ser cristianos. Y le pregunto, y me decía que los días que no asistían al culto, ellos salían a predicar la palabra de Dios. Escuché bien lo que ellos me dijeron. En un campo, en Jova Arriba, cerca de Blanco Arriba, donde no hay iglesias grandes, donde no hay grandes elocuencias, donde no hay esos maestros, esos hermanos comprendieron que los días que no iban al templo salían a predicar la palabra de Dios. ¿Saben por qué me dijeron ellos? Porque el que no predica la palabra de Dios es un egoísta y un desobediente. ¿Qué es lo que me dijeron? Porque el que no predica la palabra de Dios es un egoísta y un desobediente a Dios. A veces uno piensa que las mayores enseñanzas necesariamente tienen que ser de las iglesias grandes y de los más connotados maestros. A veces Dios usa a una persona insignificante, pero que esté en Cristo para darte una lección de vida. ¿Qué estamos tú y yo haciendo con ese mensaje verdadero que tenemos? ¿Para qué sirve ese mensaje en tu vida si tú no lo compartes? ¿No es eso realmente lo que me dijeron, una actitud egoísta y desobediente a la palabra de Dios? Muchos están esperando que Dios le envíe. Envíame Dios. Ya Dios nos envió hace tiempo. En Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, Jesús dijo, por tanto, id a ser discípulos a todas las naciones. Ya Él nos mandó. Yo pregunto, ¿qué estamos nosotros haciendo con ese conocimiento de la verdad? Si esto se trata de traer personas pecadoras a los pies de Cristo, ¿qué estamos haciendo con el evangelio que tenemos? ¿Cómo pensamos nosotros que vamos a transformar la vida de las personas? La vida de las personas solamente puede ser transformadas y cambiadas a través del poder de la palabra de Dios. Y tú y yo lo tenemos. Tú y yo tenemos ese mensaje. Yo sé que las cosas han cambiado. Con esta pandemia muchas cosas han cambiado. Todo ha cambiado. Pero Cristo sigue siendo el rey de su iglesia. Y Cristo sigue edificando su iglesia. Él no ha perdido el control de su iglesia. Él no ha perdido el control de sus hijos. Él sigue siendo el rey. Y este es un momento, en medio del momento difícil que vivimos, en medio del dolor, en medio de la tragedia. Es
es un momento de llevar palabras de aliento a los que están cerca de ti. Predica la palabra de Dios. Predica, siembra la semilla de la palabra de Dios, que es Dios quien la va a poner a producir. Es Dios. Nosotros estamos como iglesia grabando los sermones. ¿A cuántas personas le estamos compartiendo los sermones? ¿Le estás compartiendo el sermón a tu mamá, a tu papá que no conocen de Cristo, a tus hermanos, a un compañero de trabajo, amigos? ¿Estás reproduciendo la palabra de Dios? ¿A cuántas personas le estás mandando esos pequeños videos que se mandan, que eso es una breve meditación basada en la palabra de Dios? ¿A quién tú le estás mandando eso? ¿Le estás mostrando a Dios que eso te importa? ¿O para ti eso no tiene importancia? ¿O para ti solamente lo veo, así que bien y ya? El propósito de esto, hermanos, es que lo podamos reproducir y que Dios lo pueda usar con poder. Dios lo pueda usar con poder para su gloria. Quiero terminar con Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Creo que es el texto más hermoso que puede escribir lo que estoy tratando de enseñarles en este momento. Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Dice la palabra de Dios: ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Hermanos, que Dios nos guíe a tener la determinación de Epafras, la convicción de Epafras de llevar el mensaje del evangelio. Que Dios nos permite en el día a día nosotros mostrar esas hermosas virtudes que engalanan la vida del creyente. Una vida de fe, una vida de amor y una vida de esperanza. Que otros también puedan dar gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Que usted pueda dar gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en la vida de otros. Y que otros puedan dar gracias a Dios por lo que Dios está haciendo en tu vida. Este mensaje del evangelio es un mensaje poderoso, lleno de esperanza para cambiar las vidas. Para aquella persona que está sin Dios, sin Cristo, desorientado, deprimido, solo. El mensaje del evangelio es poderoso para cambiar sus vidas. Y yo quiero estimularte a que ores a Dios, no solamente por tu vida, sino también por lo que Dios puede hacer a través de su palabra, usando personas que lleven el mensaje del evangelio de Jesucristo. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana.